día, si es un motivo de celebración, el Blue Monday, el día más triste del año. ¿Por qué se celebra esto? ¿De dónde viene? Y sobre todo, ¿cómo encaramos la tristeza cuando sentimos esta emoción? Preguntamos todo esto a la psicóloga Cristina Gonzalvo. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas Bienvenida. tardes. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo se vive el Blue Monday? Bueno, Blue Monday es verdad que históricamente se ha asociado como el día más triste del año, pero bueno, es verdad que no hay ninguna evidencia de que hoy, el tercer lunes del mes de enero, sea el día general de la tristeza, ¿vale? No hay ninguna evidencia empírica que lo valide. Todo comenzó, no sé si sabéis un poco la historia, pero todo comenzó como una campaña publicitaria, un poco pues porque bajaban las ventas de una aerolínea en concreto, y entonces buscaron una manera de poder mirar de qué manera podían seguir vendiendo esos billetes. Cristina, pues precisamente también de vida, ¿verdad, Cristina? La aceptación, podríamos calificarlo así, lo que dice este señor, ¿verdad? Acostumbrarse un poco a lo que se tiene y quizá tener una grandísima ambición, ¿no? Totalmente. ¿Qué te parece? Pues es verdad que el Blue Monday sí que se ha asociado a la tristeza, pero bueno, al final no deja de ser un día más, y es bastante pues generalizar en un día que todos debemos sentirnos de una determinada manera. Pues bueno, porque entonces la persona donde queda, es decir, todos los factores personales que tú estás viviendo en tu contexto, donde quedan, si generalizamos que hoy todo el mundo tenemos que estar triste. Bueno, no debería ser así, ¿no? Exacto, vamos a contrarrestar poniéndole un poco más de ilusión. Exacto. Pero para combatir o lidiar con la tristeza, que a veces es una emoción que surge, ¿cuáles serían tus recomendaciones, o al menos cómo ayudarías como psicóloga precisamente a vencer ese momento que nos puede dejar, bueno, pues un poco más apagados, apagadas, ¿no? más bueno, desilusionados, por ejemplo? Sí, bueno, yo sí que en alguna ocasión sí que he dicho que para la tristeza, para esas emociones que son un poco, que todas las emociones sabemos que son necesarias, nos hacen adaptarnos, y no hay ni emociones positivas ni negativas. Lo que pasa es que hay alguna emoción que es más chula de sentir que otras, y la tristeza no deja de ser una emoción que igual pues nos desagrada más de sentir, pero hay ciertas conductas que sí que podemos hacer que nos ayude a transitarla de la mejor manera. Dos que yo siempre nombro es la toma de tierra al aquí y a la hora, es decir, hábitos saludables, hacer ejercicio, una buena alimentación, unos horarios para ir a dormir, despertarnos, nuestras responsabilidades. Y luego la otra toma de tierra es el contacto social, es decir, somos seres sociales y necesitamos estar conectados con las demás personas. Entonces, con esas dos tomas de tierras ya podemos ir manejando y aceptando las cosas tal y como van viniendo. Y luego hay otra que sí que es importante, que a mí yo en consulta la nombro mucho, es la activación conductual, es decir, el mantenernos activos. Mantenernos activos no significa, pues venga, irnos de viaje tal, sino que, bueno, aceptar las emociones tal y como vienen. Igual, pues si estoy más triste, echarme un lloro, aliviarme después de ese lloro, y luego, venga, pues igual me voy a dar un paseo y así me aireo, y así me mantengo activo dentro de mis emociones. Claro, Cristina, porque de lo contrario, si por ejemplo nos conectamos constantemente con esa emoción de la tristeza, atención, porque esto puede llevarnos, bueno, pues quizá por una ruta, un camino indeseado, ¿no? Y que puede tener consecuencias más negativas que el momento de la tristeza, bueno, pues si se reitera. ¿Qué suele aparecer en la mente de una persona? Claro, es importante distinguir lo que es tristeza de lo que es depresión, ¿vale? La tristeza es una emoción, y como todas emociones necesitamos sentirlas para ver lo que nos quiere decir. La tristeza cumple funciones, una de ellas es, a lo mejor necesitamos parar, en nuestra vida estamos muy acelerados, y la tristeza, una de las cosas es que nos pone un freno. Dentro de ese freno conecto con la siguiente, otra función que puede ser, y es la de la reflexión. Es decir, ¿qué no está funcionando en mi vida que me hace parar y sentirme de cómo me siento? Igual debo cambiar algo, y a partir de ahí ya, pues la tristeza sí que está conectada muchas veces con la emoción del duelo, de cambiar a lo mejor algo, y entonces mediante esta emoción es como una guía que nos lleva a transitar ese dolor para aceptar la nueva situación con esa pérdida, y luego finalmente el conectar con las personas. ¿Qué pasa? Que si esto en el tiempo pues transcurre durante mucho tiempo, estoy muy centrado en que yo me siento de esta determinada manera, mi visión de mi presente y de mi futuro, no tan lejano sino cercano, es catastrofista, negativa, si dejo de tener esa conexión con las personas, si no me apetece hacer según qué cosas, como pues salir a pasear, ahora ya no me apetece, cosas que siempre me han gustado ya no me gustan, sí que sería importante ponerle ahí un poco el foco y ver qué puede estar pasando, porque igual sí que
que necesitamos otro tipo de ayuda. Claro, pues importantísimo, ¿no? La conexión con las personas ya vemos que es fundamental, nada de aislarse, de rumiar nuestros pensamientos en soledad, sino compartirlos quizá y establecer, bueno, pues rutinas que nos permitan compartir el tiempo o los hobbies o las tristezas o alegrías. Exacto, ¿no? el comentar el cómo yo me siento. Con otras personas, ¿verdad? Cristina, pues nos quedamos con esta pauta que nos indicas. Cristina Gonzalvo, psicóloga, muchas gracias. Vamos a seguir encarando este lunes con fuerza, ¿no? Y con energía. Exacto. Gracias por venir, como siempre. Muchísimas gracias por haberme invitado. Muchas gracias. Que surge, ¿cuáles serían tus recomendaciones o al menos cómo ayudarías como psicóloga precisamente a vencer ese momento que nos puede dejar, bueno, pues un poco más apagados, apagadas, ¿no? más bueno, desilusionados, por ejemplo? Sí, bueno, yo sí que en alguna ocasión sí que he dicho que para la tristeza, para esas emociones que son un poco, que todas las emociones sabemos que son necesarias, nos hacen adaptarnos y no hay ni emociones positivas ni negativas. Lo que pasa es que hay alguna emoción que es más chula de sentir que otras y la tristeza no deja de ser una emoción que igual pues nos desagrada más de sentir, pero hay ciertas conductas que sí que podemos hacer que nos ayude a transitarla de la mejor manera. Dos que yo siempre nombro es la toma de tierra al aquí y a la hora, es decir, hábitos saludables, hacer ejercicio, una buena alimentación, unos horarios para ir a dormir, despertarnos, nuestras responsabilidades. Y luego la otra toma de tierra es el contacto social, es decir, somos seres sociales y necesitamos estar conectados con las demás personas. Entonces, con esas dos tomas de tierras ya podemos ir manejando y aceptando las cosas tal y como van viniendo. Y luego hay otra que sí que es importante, que a mí yo en consulta la nombro mucho, es la activación conductual, es decir, el mantenernos activos. Mantenernos activos no significa, pues venga, irnos de viaje tal, sino que, bueno, aceptar las emociones tal y como vienen, igual pues si estoy más triste, echarme un lloro, aliviarme después de ese lloro y luego, venga, va, pues igual me voy a dar un paseo y así me aireo y así me mantengo activo dentro de mis emociones. Claro, Cristina, porque si, por ejemplo, nos conectamos constantemente con esa emoción de la tristeza, atención, porque esto puede llevarnos, bueno, pues quizá por una ruta, un camino indeseado, ¿no? Y que puede tener consecuencias más negativas que el momento de la tristeza, bueno, pues si se reitera. ¿Qué suele aparecer en la mente de una persona? Claro, es importante distinguir lo que es tristeza de lo que es depresión, ¿vale? La tristeza es una emoción y como todas emociones necesitamos sentirlas para ver lo que nos quiere decir. La tristeza cumple funciones, una de ellas es a lo mejor necesitamos parar, en nuestra vida estamos muy acelerados y la tristeza, una de las cosas es que nos pone un freno. Dentro de ese freno conecto con la siguiente, otra función que puede ser, y es la de la reflexión, es decir, ¿qué no está funcionando en mi vida que me hace parar y sentirme de cómo me siento? Igual debo cambiar algo y a partir de ahí ya pues la tristeza sí que está conectada muchas veces con la emoción del duelo, de cambiar a lo mejor algo y entonces mediante esta emoción es como una guía que nos lleva a transitar ese dolor para aceptar la nueva situación con esa pérdida y luego finalmente el conectar con las personas. ¿Qué pasa? Que si esto en el tiempo pues transcurre durante mucho tiempo, estoy muy centrado en que yo me siento de esta determinada manera, mi visión de mi presente y de mi futuro no tan lejano sino cercano es catastrofista, negativa, si dejo de tener esa conexión con las personas, si no me apetece hacer según qué cosas como pues salir a pasear, ahora ya no me apetece, cosas que siempre me han gustado ya no me gustan, sí que sería importante ponerle ahí un poco el foco y ver qué puede estar pasando porque igual sí que necesitamos otro tipo de ayuda. Claro, pues importantísimo, ¿no? La conexión con las personas ya vemos que es fundamental, nada de aislarse, de rumiar nuestros pensamientos en soledad, sino compartirlos quizá y establecer, bueno, pues rutinas que nos permitan compartir el tiempo o los hobbies o las tristezas o alegrías. Exacto, ¿no? el comentar el cómo yo me siento. Con otras personas, ¿verdad? Cristina, pues nos quedamos con esta pauta que nos indicas. Cristina Gonzalvo, psicóloga, muchas gracias. Vamos a seguir encarando este lunes con fuerza, ¿no? Y con energía. Exacto. Gracias por venir, como siempre. Muchísimas gracias por haberme invitado. Muchas gracias.